Eh, Perfecto, pues ya tenemos la clase que está siendo grabada. Entonces empezamos ya con el tema que estaba previsto tratar hoy y que es el tema de la formación de las estrellas y los planetas. Como os decía, pues ya una vez vimos esas dos clases preliminares sobre cuestiones relativas a la física, pues hoy vamos a hablar de cómo se forman las estrellas y bueno, y cómo se forman los planetas alrededor de esas estrellas. Entonces, a mí para esta clase me gusta utilizar esta diapositiva, que supongo que recordaréis porque la uso ya muchas veces, ¿no? Como introducción a los temas que tratamos. Es una imagen del cielo, una imagen del cielo nocturno tomada en el observatorio de Aras de los Olmos y que, bueno, que nos representa una imagen del cielo estrellado tal y como puede verse pues, en una noche bastante clara. Entonces, cuando nosotros observamos el cielo y si, sobre todo si lo observamos con frecuencia, y estamos familiarizados con las estrellas y las constelaciones, pues nos damos cuenta de que en el cielo siempre encontramos las mismas estrellas y que esas estrellas pues están siempre igual, están siempre en la misma posición. Se mueven en el cielo a lo largo debido a la rotación de la Tierra y también debido a al movimiento del Sol en la esfera celeste, pero básicamente en las mismas estaciones y a las mismas horas, pues vemos siempre las mismas estrellas y las vemos siempre igual, siempre en su mismo sitio, con las mismas en sus mismas constelaciones, con el mismo brillo, el mismo color. Y entonces eso puede dar una idea al principio de que las estrellas están siempre ahí. Las estrellas están siempre ahí, son iguales, han existido desde siempre y siempre existirán. Pues bien, la cuestión es que esto no es así. Las estrellas, como astros que emiten energía, pues tienen en su interior procesos de producción de energía y como bien sabemos, estos procesos de producción de energía no son eternos. Uno no puede estar siempre produciendo energía de forma indefinida, pues porque para producir energía necesitamos algún tipo de combustible y los combustibles, pues como sabemos bien, son escasos y no duran siempre, ¿no? Cuando se nos acaba la gasolina del coche, pues hay que echar más, si no el coche ya deja de moverse. Pues con las estrellas pasa algo parecido. Las estrellas no van a brillar siempre, no van a brillar siempre, llegará un momento en que agotarán el combustible que las hace brillar y por lo tanto se apagarán, y además estas estrellas no existen desde siempre. En un universo muy primitivo no había estrellas. Las estrellas empezaron a formarse en el universo, pues hace ya más de 13.000 millones de años, y algunas de ellas ya han muerto, y en la actualidad pues tenemos muchas estrellas que a lo largo del tiempo pues todas ellas irán desapareciendo una tras otra. El hecho de que nosotros no apreciemos estos cambios cuando observamos el cielo se debe a que las escalas de tiempo relacionadas con la vida de las estrellas es mucho más larga que la escala de la vida humana o incluso que la escala de la civilización humana desde los tiempos en que existe la astronomía, ¿no? Cuando hablamos de nosotros mismos, hablamos de años y de décadas. Cuando hablamos de la historia de la ciencia o de la historia en general, hablamos de siglos o de pocos milenios. Cuando hablamos de estrellas, las escalas en la vida de las estrellas son del orden de millones de años o incluso de miles de millones de años. Por eso las estrellas nos parecen siempre iguales, siempre las mismas, pero eso es debido a que sus procesos vitales son mucho más largos que la escala la escala de la vida humana o la escala de la ciencia que nos ha permitido aumentar nuestro conocimiento de esas estrellas. Entonces vemos que las estrellas no existen desde siempre, las estrellas nacen, una vez nacen, tienen un ciclo de vida a lo largo del cual durante mucho tiempo no presentan grandes cambios, pero al final de su vida sí que se producen grandes cambios y finalmente las estrellas mueren. Entonces, todos estos procesos los vamos a ir viendo en dos sesiones, en la sesión de hoy, en la que estamos ahora, y también en la sesión de la semana próxima. En la sesión de hoy hablaremos de cómo se forman las estrellas, qué procesos conducen a la formación de las estrellas, y en la próxima clase hablaremos de la evolución estelar, de una vez nacida la estrella, cómo se desarrolla toda su vida y cuáles son los procesos que llevan a la muerte de las estrellas. Bien, las estrellas nacen en regiones del espacio que son ricas en gas.
Y aquí tengo un ejemplo de lo que se llama una nebulosa. Una nebulosa es una nube de gas muy grande, muy extensa, y nebulosas de este tipo las encontramos en nuestra galaxia y las encontramos también en otras galaxias alejanas, ¿no? Aquí la imagen que tenemos es el de la Gran Nebulosa de Orión. Es una nebulosa que puede llegar a verse a simple vista, ahora en el cielo de otoño, de invierno, ¿no? Ahora al anochecer tenemos prácticamente a Orión saliendo en el horizonte este, pues en el cinturón de Orión encontramos esta nube de aquí, que tenemos en el centro de esta imagen. Esta imagen es una fotografía de aficionado, ¿no? Está tomada por un aficionado. Vemos que aún así se ve muy bien esta nebulosa con estos colores de aquí que indican que la nebulosa es muy rica en hidrógeno y también en otros materiales. Y aquí tenemos otra imagen de la misma nebulosa, pero está ya tomada con medios profesionales, donde vemos mucho mejor la estructura de ese gas que forma la nebulosa. Ese gas es principalmente hidrógeno y helio. Bueno, y también está enriquecido con otros metales. Eh, Vamos a seguir viendo nebulosas. Esta es una nebulosa en la constelación de Centauro, en el hemisferio sur, y vemos que tiene una estructura parecida. Son estructuras llenas de gas, estructuras muy grandes. Cada una de estas nebulosas pues, puede medir cientos de años luz de extensión, ocupar una extensión de cientos de años luz. Aquí tenemos otra imagen de una nebulosa. Esto ya es una imagen moderna obtenida por el telescopio espacial James Webb, donde vemos estas enormes nubes de gas en las cuales están teniendo lugar los procesos de la formación estelar. Y luego aquí, en esta imagen, lo que tenemos es una fotografía de una galaxia exterior a la nuestra. Esta es la galaxia del Triángulo, es una de las galaxias más cercanas a la nuestra, y tiene una estructura parecida a nuestra propia galaxia. Nuestra propia galaxia, como estamos dentro de ella, pues no podemos verla en extensión. Entonces, en esta galaxia sí que podemos ver la estructura de una galaxia muy parecida a la nuestra. Entonces, fijaos que tenemos una parte central. Yo creo que el cursor se ve, al compartir la pantalla, se ve sobre la imagen. Tenemos esta estructura central y luego tenemos esta estructura de brazos espirales, y sobre los brazos espirales vemos gran cantidad como de manchas rojas, de nubes de color rojo. Pues esas nubes son esas nebulosas en las cuales se están formando las estrellas. Si viésemos nuestra galaxia desde fuera, pues veríamos la nebulosa de Orión que hemos visto antes, y esas nebulosas de la constelación del Centauro, la nebulosa de la Tarántula, veríamos desde fuera como estas nubecitas rojas que vemos aquí. Entonces vemos que es común en las galaxias relativamente jóvenes, como nuestra galaxia, que haya muchas zonas, muchas regiones de formación estelar activa. En galaxias relativamente jóvenes, insisto, como la nuestra o como esta galaxia del Triángulo, pues todavía se están formando estrellas. Ya tienen una población muy grande de estrellas ya formadas o incluso estrellas viejas. Ha habido muchas estrellas que ya han agotado sus periodos vitales y han muerto, pero vemos que todavía quedan regiones, que son estas nubes rojas de aquí, y que en nuestra propia galaxia pues son esas nebulosas que hemos estado viendo antes, en las cuales todavía se están formando las estrellas. Bien, aquí tenemos una imagen más, una nebulosa más en nuestra galaxia, que es la nebulosa trífida en la constelación de Sagitario, y vamos a usar parte de esta nebulosa para ir explicando cómo se forman las estrellas en el seno de estas grandes nubes de gas, de estas grandes extensiones de gas. Fijaos aquí, esta es una fotografía tomada desde Tierra. Fijaos que aquí he marcado esta región con esta línea que es casi un cuadrado, pero interrumpido por arriba, por la parte de arriba a la izquierda, por esta especie de escalera. Esto corresponde a, digamos que esta estructura corresponde a la cámara del telescopio espacial Hubble. De hecho, la primera cámara, cámara electrónica que incorporaba el telescopio espacial Hubble. Por eso
Iremos viendo varias imágenes del Hubble a lo largo de esta presentación, además de imágenes más modernas del telescopio James Webb. Pero digamos que las imágenes de la cámara electrónica del Hubble en realidad eran tres cámaras, eran cuatro cámaras, tres cámaras más grandes de menor resolución y una cámara más pequeña aquí en el medio de mayor resolución. Por eso las imágenes del Hubble tienen esta estructura característica que iremos viendo a continuación. Pues bien, los procesos de formación estelar se inician en el seno de estas nubes de gas cuando por diferentes circunstancias, diferentes cuestiones que tienen que ver, pues, bueno, con la rotación de la nebulosa alrededor del núcleo de la galaxia, que provoca ciertas tensiones, por acumulaciones de materia, por el paso de ondas, por el paso de la nebulosa por los brazos de la galaxia, se pueden formar desequilibrios gravitacionales que hacen que parte de esa nube de gas empiece a colapsar, empiece a contraerse. Entonces, fijaos que cuando planteamos el inicio de los procesos de formación estelar de esta forma, cuando lo planteamos como la contracción de una nube de gas o la contracción de una parte de una nube de gas, pues hay una cuestión que, si la comparamos con nuestra experiencia cotidiana, puede ser un poco difícil de entender. ¿Cómo es que si tenemos una nube de gas en el espacio, que está vacío, cómo es posible que esa nube no se difunda, no se expanda por todo el espacio? Y más aún, que no solo es que no se expanda, sino que se contraiga. Porque claro, nuestra experiencia cotidiana es que el gas, cuando tiene sitio, tiende a expandirse y no a colapsar, no a contraerse. Cuando ponemos agua al fuego y la ponemos a hervir y sale vapor, pues el vapor se expande por toda la cocina, pero no colapsa y no se contrae formando nubes, por así decirlo, dentro de nuestra habitación. Cuando tenemos un escape de gas, pues es una situación en la casa, pues es una situación peligrosa porque ese gas se expande y puede tener, si es un gas venenoso o explosivo, pues puede tener efectos nocivos. Entonces, ¿por qué en el espacio esto no se da? ¿Por qué estas nubes no solo no se expanden, sino que en general son estables, por eso las conocemos durante decenas o cientos de años, sino que además, en determinadas circunstancias, la nube se contrae? Pues bien, este es un problema que se planteó ya hace bastante tiempo y que lo resolvió o planteó una solución el astrónomo británico Jeans a finales del siglo XIX, principios del XX. Jeans estudió este problema de las condiciones en las cuales una nube de gas tendería a contraerse en lugar de expandirse, y él lo expresó de forma matemática a través de estas ecuaciones. Es la única ecuación que vamos a ver en la clase, así a los que nos gusten las ecuaciones matemáticas, no alarmaos porque las vamos a ver solo vamos a ver esta y la vamos a hablar de forma muy cuantitativa. Aquí lo que nos dice esta ecuación de Jeans, este elemento de aquí que se llama masa de Jeans, es la masa que debe tener una nebulosa para contraerse en unas condiciones de una temperatura dada y de una densidad dada. Vemos que esta masa de Jeans depende de la temperatura. Depende de la temperatura. Cuanto más caliente, fijaos que cuando tenemos una cierta cantidad de materia, como un gas, el gas en general tiende a expandirse y tiende a expandirse porque el gas está caliente. Si el gas está caliente, los átomos, las moléculas que lo forman, se mueven muy deprisa, chocan unas con otras y eso se empujan unas a otras y eso es lo que provoca la tendencia de los gases a expandirse. Por otra parte, cuanto más la única fuerza que puede evitar que ese gas se expanda es la fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad depende de la densidad del gas. Cuanto más denso sea el gas, cuanto más materia tenga el gas, mayor será la fuerza de gravedad y entonces ese gas tendrá más dificultades en expandirse. Entonces, la masa de Jeans nos habla de la masa que debería de tener una nube a una temperatura determinada y a una densidad determinada para empezar a colapsar. Entonces, si aplicamos esta fórmula a las condiciones de las nebulosas que hay en el espacio, esas nebulosas
cuyas fotos hemos visto antes, hemos visto hace un momento, pues entonces vemos que la temperatura típica de esas nebulosas, y eso se puede determinar con técnicas espectroscópicas, la temperatura de esas nebulosas es de 100 grados Kelvin. 100 grados Kelvin es 100 grados sobre el cero absoluto. Y eso, por traducirlo a nuestra escala centígrada, son 170 grados bajo cero aproximadamente, ¿no? O sea, la temperatura de esas nebulosas es de 170 grados bajo cero. Por tanto, como veis, son mucho más frías que las temperaturas a las que estamos acostumbrados en nuestra cocina o en nuestra casa, y por tanto esa repulsión térmica es un poco menor. Pero lo que es importante es la densidad. La densidad de esas nubes es del orden de 1 millón de átomos por centímetro cúbico. Se puede estudiar también con técnicas espectroscópicas que esas nubes son muy tenues. Si es así, si pudiésemos ir y, salvando todas las distancias, recoger una botella de gas de esa nube y la trajésemos a la Tierra, aquí en cualquier laboratorio nos dirían que eso es un vacío casi perfecto. 1 millón de átomos por centímetro cúbico es una densidad muy baja comparada con las densidades a las que estamos acostumbrados. Por hacer una comparación, ¿cuál es la densidad del gas que nos rodea pues en la habitación en la que estamos en casa siguiendo esta charla? Pues bien, para saber cuántos átomos hay en un centímetro cúbico del gas que tenemos a nuestro alrededor, del aire que tenemos a nuestro alrededor, pues hemos de recurrir a lo que sea el famoso, a lo que se llama el número de Avogadro, que es un elemento de la química, pues que estudiamos en bachillerato en su día. El número de Avogadro nos dice que en 22 litros de gas hay 6 por 10 elevado a 23 átomos. 10 elevado a 23 es 10 veces 1 billón de billones. Si, bueno, como estamos hablando de un centímetro cúbico y no de 22 litros y pico, digamos que en 22 litros y pico tenemos como 5 órdenes de magnitud y de diferencia, vamos de 10 a la 18 a 10 a la 23, podríamos decir que en un centímetro cúbico de gas, del gas que nos rodea, tenemos 1 millón de billones de átomos. Es decir, la densidad del aire que nos rodea, que a nosotros no nos parece nada denso porque nos podemos mover en su seno sin ninguna dificultad, es 1 billón de veces más denso que el gas de esas nebulosas. Entonces, ¿qué pasa? Fijaos que las condiciones del gas que ahí está en el espacio formando nebulosas son muy diferentes a las condiciones del gas a las cuales nosotros estamos acostumbrados en nuestra vida cotidiana. En esas condiciones en que el gas es tan poco denso y además es mucho más frío, pues lo que sucede es que la fuerza de gravedad entre los propios átomos del gas es capaz de compensar esa tendencia del gas a expandirse. Y por eso, si se dan las condiciones que nos indica la masa de Jeans, el gas no solo no se expande, sino que se contrae. Si sustituimos en la fórmula estos valores, esta temperatura de 170 grados bajo cero y esta densidad de 1 millón de átomos por centímetro cuadrado, esto lo que nos dice la expresión de Jeans es que para que en el seno de una de estas nubes el gas empiece a contraerse, necesitamos que esa masa de gas sea del orden de 30.000 veces la masa del Sol. Y esto nos dice mucho acerca de cómo empiezan a formarse las estrellas. O sea, esto lo que nos dice es que para que una nube de gas empiece a formarse, necesita tener al menos una masa 30.000 veces superior a la del Sol. Por tanto, los colapsos que darán lugar a la formación de estrellas dentro de estas nubes se hacen a un nivel, a una escala grande, con masas muy grandes de gas. A medida que ese gas se va contrayendo, su densidad aumenta y su temperatura disminuye. Y esto es un poco raro también, pero esto lo vamos a explicar un poco más adelante. A medida que el colapso progresa, la nube se hace más densa, su temperatura disminuye, de forma que la masa de Jeans disminuye. En las condiciones de las nubes oscuras más densas, resulta que una masa de gas de una masa solar ya es capaz
de colapsar ella sola y dar lugar al nacimiento de una estrella individual. Por tanto, esto lo vamos a ver ahora así con detalle, viendo muchas imágenes. Los procesos de formación estelar empiezan en el seno de estas grandes nubes dentro de la galaxia y son grandes masas las que empiezan a colapsar, pero a medida que esas masas van colapsando, se van fragmentando, se van rompiendo en nubes cada vez más pequeñas y son esas nubes cada vez más pequeñas las que darán lugar a la formación de las estrellas individuales. Aquí tenemos, fijaos a lo que íbamos antes, esta región de aquí que tenemos señalada dentro de esta fotografía de la nebulosa trífida de Sagitario tomada desde Tierra, pues vemos aquí la imagen correspondiente tomada por el telescopio espacial Hubble. Vemos un fragmento de esa nube y vemos como esa nube, a medida que es una nube bastante densa, fijaos aquí como es ya bastante densa, fijaos cómo resalta sobre el fondo, y lo que tenemos en esa nube es que se están produciendo esos efectos de fragmentación. Fijaos como que hay trozos de la nube que parecen separarse de ella. Aquí tenemos otro trozo que también parece separarse de ella. Aquí tenemos otro que ya se ha desgajado y que está contrayéndose de forma independiente. Aquí aparece otro. Aquí tenemos otra imagen del Hubble. Esta fue la que se llaman los pilares de la creación, ¿no? Fue una foto icónica de las primeras que obtuvo el telescopio espacial Hubble. Vemos también cómo de estas nubes se van fragmentando y se van desgajando estos trocitos, cada uno de los cuales evolucionará para convertirse en una nube, cada uno, para una nube independiente que dará lugar a la formación de una estrella aislada. Aquí tenemos una comparación de esta imagen de antes, esta que teníamos aquí, tomada por el telescopio espacial Hubble, no con la cámara que tenía al principio cuando se lanzó, sino con la cámara nueva. Y aquí una cámara nueva que una de las misiones tripuladas que visitó el Hubble utilizó para sustituir la antigua. Y aquí tenemos la imagen de la misma zona obtenida por el telescopio James Webb, donde podemos ver con mucho más detalle, pues bueno, todos los detalles que podemos aquí los vemos con más precisión y podemos ver cómo efectivamente la nube se está como rompiendo, se está como deshilachando. A medida que aumenta su densidad y disminuye su temperatura, esa nube puede fragmentarse y cada fragmento, aunque tenga menos masa, pues va a seguir colapsando porque su temperatura es menor y su densidad se está haciendo cada vez más alta. Fijaos los detalles aquí, como vemos esos procesos de fragmentación. Aquí tenemos un trozo que se está separando, aquí prácticamente este trozo se está desgajando de estos dos pilares, aquí tenemos otro que se ha desgajado, aquí hay uno que está saliendo también. A medida que progresa la contracción de la nube, se produce esta fragmentación y pequeñas nubes se van separando y se van contrayendo cada una de ellas de forma independiente. Cada una de esas pequeñas nubes es la que dará al final lugar al nacimiento de una estrella. Aquí tenemos estas nubes. Fijaos cómo se va produciendo todos estos procesos de fragmentación. Y aquí ya tenemos estas nubes que se han hecho mucho más densas y mucho más oscuras y, como os decía, más frías. ¿Cómo es posible que en el colapso de estas nubes la nube se enfríe? Porque esto también va en contra de nuestra experiencia cotidiana. Sabemos que si un gas lo comprimimos, ese gas se calienta, ¿no? Cuando hinchamos la rueda de la bicicleta con un bombín, bueno, yo no sé si todavía existen bombines aún, no todo el mundo utiliza ya gadgets así electrónicos, pero vaya, tenemos, los que hayáis manejado bicicletas, tendréis la experiencia de que cuando hinchamos el neumático, pues el bombín se calienta y la rueda está caliente también porque el gas al comprimirlo se calienta. ¿Por qué aquí este gas, cuando la nube se comprime, no solo no se calienta, sino que está todavía más frío? Eso es debido a que, como estas nebulosas son todavía muy poco densas, estas nubes, aunque estén mm, contrayéndose, su densidad es todavía muy pequeña, pues no son capaces de retener la energía interna que genera el colapso. Y por eso no se calientan al contraerse.
¿Por qué se enfrían? Se enfrían porque como no son capaces de detener el colapso, si nos vamos porque, a ver, si no son capaces de retener el calor que genera el colapso, si nos vamos a imágenes anteriores, vemos que estas nubes al principio, sí, podemos verlo incluso en la trífida, estas nubes al principio, antes de producirse el colapso, si están calientes, bueno, calientes a la temperatura a la que están, ¿no? Decíamos que era 170 grados bajo cero, pero esos 100 grados por encima del cero absoluto. Entonces, están calientes porque dentro de esa nube hay estrellas. Vemos aquí, tenemos algunas estrellas que estarían por delante en perspectiva, pero hay otras que están dentro de la nube. Entonces, esas estrellas que están dentro de la nube, la radiación de esas estrellas es la que calienta la nube y la mantiene a una temperatura 100 grados por encima del cero absoluto. Al producirse la contracción, ¿cómo? La nube se hace más densa, digamos que la misma nube, al hacerse más densa, al ser más pequeña, recibe la misma radiación de las estrellas que tiene cercanas, pero al ser la nube más densa, son muchos más átomos a repartirse esa energía. Al ser muchos más átomos a repartirse esa energía, cada átomo sale a menos energía. Por eso la velocidad de agitación se va haciendo cada vez más pequeña y por eso es por lo que la nube se enfría. En estas condiciones en que la nube no es capaz de retener la energía que produce la contracción, pues la nube va enfriándose porque al estar siendo calentada desde fuera y ser cada vez más densa, pues digamos que ese calor se reparte entre más átomos. Cada uno de ellos sale a menos energía y por tanto su velocidad de agitación disminuye y la temperatura disminuye. Y eso es lo que permite que la contracción pueda progresar, ¿no? Porque si estuviese muy caliente, pues podría llegar a detener el colapso. Aquí tenemos estos ejemplos ya de estas nubes al final de sus procesos de colapso, ya más avanzadas. Aquí tenemos pues otra imagen de lo mismo que habíamos visto también, ya estas nubes completamente oscuras, mucho más densas, ya tienen una densidad 1 millón de veces superior a la de la nebulosa de la cual se formaron como resultas de este colapso. Y bien, y llega un momento en que al progresar el colapso, la nube se hace tan densa que ya sí es capaz de retener su energía interna. En principio, cuando la nube colapsa, ese calor que genera el colapso, pues la nube lo va irradiando y se expande se pierde por el espacio. A medida que el colapso progresa y la nube se hace cada vez más densa, pues llega un momento en que ya es capaz de retener su energía interna. Entonces, cuando esto se produce, cuando la densidad ha alcanzado un punto en que ya se puede retener la energía interna, pues ahora sí, ahora la nube ya entra en un comportamiento normal, por así decirlo, que sería ese comportamiento de calentarse a medida que colapsa. Por eso estas nubes, que aquí son todavía muy oscuras y muy frías, llega un momento en que ya empiezan a hacerse brillantes, ya empiezan a calentarse, ya su temperatura se eleva y ya se van haciendo más brillantes. Además, vemos que ese colapso se va centrando, por así decirlo, en la parte central de la nube. Lo vemos más claro en esta imagen. Digamos que la mayor cantidad de materia se agrupa aquí, en una región muy pequeña, y estas capas, por así decirlo, como que sobran del colapso, pues ya se van perdiendo en el espacio. Aquí tenemos ya estas nubecitas brillantes. Estas imágenes están dentro de son nubes de gas al final de su colapso dentro de la constelación de Orión, donde hemos visto que se están formando estrellas. Y luego ya en unos pasos más posteriores vemos que sí, se va formando un objeto brillante en su interior. Y esos objetos brillantes, aquí ya tenemos algunos, al final del colapso, vemos que en el interior de la nube que colapsa ya hay un objeto que tiene forma esférica y que se parece a una estrella. Este objeto ya es la nube al final del colapso, es lo que se llama protoestrella. Bien, como digo, a medida que va aumentando, va progresando el colapso, al final, cuando la estrella ya es capaz de retener
el calor que genera el colapso, el calor que genera la contracción, pues ya se va calentando cada vez más y se va convirtiendo en algo parecido a una estrella. Pero esto no es todavía una estrella, ahora diremos por qué. Antes de eso vamos a plantearnos una cuestión. A medida que la nube va colapsando, su temperatura va aumentando. Al aumentar su temperatura, cada vez aumenta más también la presión de la radiación. Como hemos visto, los gases calientes son los que tienen más fuerza de expansión. Entonces, a medida que el colapso va progresando, la nube es cada vez más caliente y por tanto el colapso se hace cada vez más lento. La gravedad es la que hay, es la que determina la masa de la nube. Sin embargo, al estar cada vez más caliente, los átomos se mueven cada vez más deprisa, se empujan mucho más unos a otros y el colapso se va haciendo cada vez más lento. ¿Podría llegar a detenerse ese colapso? ¿Podría subir la temperatura tanto que esa presión térmica ya es capaz de enfrentarse a la gravedad y detener el colapso? Pues la respuesta es que no. La respuesta es que no por lo siguiente. Imaginad que esto sucediese. Imaginad que llega un momento en que la nube está tan caliente, la nubecita esta que tenemos aquí en el centro, ya con forma de estrella, y que ya como tiene forma de estrella ya lo llamamos protoestrella. Llega a estar tan caliente que el colapso se detiene. Entonces, ¿qué pasa? Si el colapso se detiene, ya no tenemos aporte de energía, porque la energía se obtiene del colapso. Ahora, y por otra parte, la estrella es brillante. Si es brillante, quiere decir que está emitiendo energía. Entonces, si está emitiendo energía, quiere decir que se está enfriando. Es como el radiador de casa. El radiador de casa se mantiene caliente mientras le circulemos agua caliente. Si cerramos el paso del agua caliente, pues el radiador, a medida que emite calor, pues se va enfriando. A la estrella le pasaría lo mismo, a esta nube le pasaría lo mismo. Si el colapso se detuviese, pues como sigue siendo un objeto brillante y sigue emitiendo radiación, pues va enfriándose. Al ir enfriándose, eh, la presión térmica sería menor. Si la presión térmica disminuye, como la gravedad es siempre la misma, pues volvería a colapsar. Al volver a colapsar, volvería a calentarse. Entonces ese calor podría detener de nuevo el colapso. Pero si se detiene el colapso, el objeto se enfría y por tanto vuelve a colapsar. Y así indefinidamente. Entonces fijaos que este colapso final, cuando la nube ya tiene forma de estrella, ya tiene una forma esférica, como si fuese una estrella, es un colapso muy lento, pero indefinido. No puede detenerse porque si se detiene se enfría y vuelve a ganar la gravedad a la repulsión térmica. Por tanto, aunque mm, esta contracción sea muy lenta debido a que la temperatura se opone, a que el calor se opone a la contracción, es una contracción indefinida. Aunque sea lenta, es indefinida. Bien. ¿Cuándo estos objetos que llamamos protoestrellas se convierten en estrellas? Porque estos objetos que llamamos protoestrellas, observacionalmente es muy difícil distinguirlo de las estrellas, es muy difícil diferenciarlo. Con técnicas astrofísicas, de fotometría, de espectroscopía, pues tienen el mismo aspecto que una estrella. ¿Por qué decimos, sin embargo, que no son estrellas? Decimos que no son estrellas porque una estrella es un astro que obtiene su energía de reacciones nucleares que tienen lugar en su interior, en la parte central que llamamos el núcleo de la estrella. Entonces, en estos objetos que están colapsando, no hay todavía reacciones nucleares. El calor, su energía, la obtienen del propio colapso. Al ir contrayéndose, se van calentando más, esto es lo que les permite emitir energía, pero es un colapso indefinido, no tiene límite. ¿Qué tiene que suceder para que empiecen las reacciones nucleares? Pues para que empiecen las reacciones nucleares, la temperatura en el interior de la nube que colapsa tiene que alcanzar un valor del orden de los 10 millones de grados. ¿Por qué? Porque para que se produzcan reacciones nucleares, las reacciones nucleares que se producen en el interior de las estrellas son reacciones en las cuales cuatro núcleos de hidrógeno, o lo que es lo mismo, cuatro protones, se unen y dan lugar a un núcleo de helio. Si pesamos
por así decirlo, ¿no? Si consideramos la masa de los 4 protones antes de la reacción y luego consideramos la masa del núcleo de helio que se ha producido, pues resulta que los 4 protones pesan más que el núcleo de helio. Ahí ha desaparecido masa, ha desaparecido materia. ¿Y qué pasa con esa masa que ha desaparecido? Pues esa masa que ha desaparecido se ha convertido en energía, a través de la famosa fórmula de Einstein de que la energía producida es igual a la masa perdida por la velocidad de la luz al cuadrado. Como esa velocidad de la luz al cuadrado es un número muy grande, la pequeña masa que desaparece, la pequeña cantidad de masa que desaparece en la reacción nuclear se convierte completamente en energía. Y es así como funcionan las estrellas. En el interior de la estrella hay reacciones nucleares en que 4 protones se unen y dan lugar a ese núcleo de helio con la correspondiente pérdida de masa y producción de energía. Pero para que esto se produzca es necesario que antes se alcance una temperatura muy alta en el núcleo de la estrella. ¿Por qué? Pues porque esos protones que van a reaccionar, como vimos en la clase anterior cuando hablábamos de los campos eléctricos y magnéticos, los protones son partículas cargadas eléctricamente. Son partículas que tienen una carga eléctrica positiva. Por tanto, si acercamos 2 protones, esa repulsión electrostática va a hacer que en un momento dado se paren y a partir de ahí se separen. Si los acercamos a mayor velocidad, se van a acercar más, pero siempre se van a parar y se van a alejar. Sin embargo, hay una temperatura a la cual la velocidad a la que se acercan es tan grande que llegan a estar lo suficientemente juntos como para que la fuerza nuclear fuerte pueda sentirse. Ya vimos también en la clase anterior que hablan, bueno, o en las 2 clases anteriores, que hay una fuerza de la naturaleza que se llama fuerza nuclear fuerte, que es la que hace que dentro del núcleo de un átomo los protones estén unidos. Si no, los núcleos de los átomos serían inestables, explotarían, ¿no? Si tenemos ahí un montón de protones todos juntos, como todos ellos tienen una carga eléctrica positiva, se van a repeler y aquello explotaría, ¿no? Todos se alejarían unos de otros. Eso no sucede porque interviene esta fuerza nuclear fuerte, que es más intensa y por tanto vence a la repulsión electrostática, pero que es una fuerza de corto alcance, solo actúa en pequeñas distancias. Por eso, para que empiecen a producirse las reacciones nucleares, los protones tienen que sentir esa fuerza nuclear fuerte. Por tanto, se han de acercar mucho para sentir esa fuerza nuclear fuerte y entonces unirse. Y eso solo se da si se mueven a una velocidad muy alta. Y que se muevan a una velocidad muy alta depende de la temperatura a la que se encuentre el núcleo de la protoestrella. Por eso, cuando tenemos esta protoestrella que está colapsando, su temperatura se va haciendo cada vez más alta, pero eso no es capaz de detener el colapso. En el momento en que la temperatura alcanza este valor crítico de unos, como os digo, 10 millones de grados, entonces ahí ya sí que se empiezan a producir las reacciones nucleares. Ahí a esas temperaturas ya los protones se acercan lo bastante como para sentir la fuerza nuclear fuerte, reaccionar y empezar a producir núcleos de helio. Y a medida que producimos estos núcleos de helio, pues digamos que se produce energía, porque esta diferencia de masa que hay en la reacción se convierte en energía. Entonces nuestra protoestrella se convierte en estrella y decimos que ha nacido una estrella cuando en el núcleo de esa protoestrella, que es lo que queda de esa nube tan pequeña que estaba contrayéndose, la temperatura ha alcanzado un valor en el cual ya permite las reacciones nucleares, esas reacciones nucleares que convierten el hidrógeno y el helio. Es en ese momento cuando decimos que ha nacido una estrella. Entonces, claro, en el momento en que se produce esta reacción, aparece dentro de la estrella una nueva fuente de energía que no tiene nada que ver con el colapso. Y entonces es esto lo que sí que definitivamente detiene el colapso. Tenemos una fuente de energía en el interior de la estrella que produce radiación térmica, que produce radiación térmica, que produce presión térmica, y entonces esto se opone a la fuerza de gravedad. Por tanto, aquí el colapso se detiene. Y la estrella, aquí ya hablamos de estrella en el momento en que se inician
las reacciones nucleares en el interior, entonces las estrellas tienen un volumen estable. ¿Por qué? Porque es un volumen determinado por el equilibrio de dos fuerzas. La fuerza de gravedad, que tiende a que aquello se contraiga, que la estrella se haga cada vez más pequeña, y la presión térmica y la presión de la radiación, debido a la alta temperatura que tenemos en el núcleo, donde se están produciendo las reacciones nucleares, eso empuja hacia afuera. Entonces llega un momento, estas dos fuerzas se equilibran. El tamaño, el volumen de una estrella lo marca el equilibrio de estas dos fuerzas. La gravedad que tira hacia adentro, presión térmica, presión de la radiación que tira hacia afuera. Aquí la estrella ha nacido y ya se queda como un astro completamente estable, que no está colapsando ni está explotando, sino que son esas estrellas que vemos en el cielo y que vemos que no cambian a lo largo, bueno, en periodos de tiempo, en fin, relativamente cortos para la vida de una estrella, pero sí que podemos decir que en el 90% de su vida las estrellas tienen una estructura estable. Y es una estructura muy simple como la que aparece en este dibujo. Tenemos lo que aparece en rojo, que es lo que llamamos el núcleo. Es el lugar donde se están produciendo las reacciones nucleares, es por así decirlo el motor que produce la energía de la estrella, y luego tenemos esta parte en amarillo, que es lo que se llama la zona inerte. Aquí no hay producción de energía, pero en esta parte en amarillo, la energía que se produce en el núcleo se va propagando por todo el volumen de la estrella hasta mantener pues esta superficie o esta fotosfera caliente. Durante el 90% de su vida, las estrellas tienen esta estructura tan sencilla. ¿Qué pasa cuando se llega a ese 90%? Pues ya se inician otros procesos que son los que darán lugar a la muerte de la estrella, pero de esos procesos ya nos ocuparemos en la clase de la semana que viene. Como ahora nos estamos dedicando solo a los procesos de formación de las estrellas, pues en lo que se refiere a esa formación de estrellas, de momento nos quedamos aquí. Y vamos a ocuparnos ahora de otras cuestiones relacionadas. Bueno, aquí esto no lo voy a comentar mucho, pero es un poco, esto nos da, estas escalas de tiempo evolutivas nos hablan de los tres procesos que hay en el momento de la formación de la estrella. Hay una escala dinámica que es cuando la nube se contrae sin freno. La escala dinámica es al principio de todo, cuando esa nube se está contrayendo, no hay nada que se oponga al colapso, porque como decíamos, la energía interna no se no se queda en el interior de la nube, sino que se irradia. ¿Cuánto, si desapareciese la energía nuclear del Sol, cuánto tardaría el Sol en colapsar completamente si siguiese esta escala dinámica, esta escala de caída libre? Pues tardaría 30 minutos, media hora en colapsar. Después tenemos la escala térmica. La escala térmica es esta segunda escala que comentábamos en que el colapso va despacito. ¿Por qué? Porque cuando la estrella ya se queda su energía interna, cuando colapsa se calienta, ese calor detiene el colapso, la estrella se enfría, entonces vuelve a colapsar, se vuelve a calentar, se vuelve a detener el colapso, se vuelve a enfriar y así sucesivamente, digamos, en una escala continua. En esta escala térmica, el Sol, si el Sol se mantuviese en esa escala térmica, es decir, si la energía que emite el Sol viniese de un colapso en escala térmica, entonces el Sol tardaría en colapsar del todo unos 20 millones de años. Que esto es un tema muy curioso, que a mí me gusta comentarlo, ¿no? Pues en el siglo pasado, cuando no se conocía la energía nuclear. Sabéis que la energía nuclear y los procesos nucleares se fueron conociendo a mitad del siglo, a partir de, bueno, a partir de los años 20, 30 del siglo XX. En el siglo pasado esto no se sabía, entonces se pensaba que el Sol efectivamente funcionaba en escala térmica. Y hubo un científico, experto en cuestiones de termodinámica, Helmholtz, que calculó la edad de la Tierra con un argumento de este tipo. Dice, el cálculo ¿cuánto habría tardado el Sol en contraerse en esta escala térmica desde el tamaño de la órbita de la Tierra hasta el tamaño que el Sol tiene en la actualidad? Él pensaba que no, que el Sol se iba contrayendo en esta escala y que de vez en cuando se quedaba materia por el camino y eso formaba el planeta. Entonces él calculó cuánto tardaría en esta escala térmica el Sol de tener un tamaño como el de la órbita de la Tierra a tener el tamaño actual. Y le salían 20 millones de años. Entonces él dijo que la edad de la Tierra eran 20 millones de años. Claro, ya en el siglo XIX esta datación chocaba
con la datación que hacían los geólogos y los paleontólogos, que veían que no, que la Tierra era mucho más vieja, que tenía miles de millones de años. Y hubo un debate entre astrónomos por una parte y geólogos y paleontólogos por otra, que bueno, que al final ganaron los últimos, geólogos y paleontólogos, porque claro, el argumento, digamos, el cálculo era correcto suponiendo que el Sol funcionaba en la escala térmica, pero no, el Sol no funciona contrayéndose. El Sol funciona como una estrella normal porque tiene energía nuclear, ¿no? Entonces, este planteamiento, digamos, era erróneo porque no explicaba correctamente de dónde obtiene su energía el Sol. Y bueno, y podemos plantear ahora la escala nuclear si consideramos cuánto combustible nuclear le queda al Sol, cuánto hidrógeno le queda, cuánta energía emite por unidad de tiempo, y entonces nos sale la edad que hoy en día consideramos para el Sol, que es 10.000 millones de años. El Sol vivirá 10.000 millones de años, como ahora tiene unos 5.000 millones de años de edad, pues podemos decir que el Sol está a la mitad de su vida. Bien, esta primera cuestión de la que íbamos a ocuparnos brevemente. Segunda cuestión, ¿qué es lo que llamamos el límite subestelar? Todo este... Sí, tengo una mano levantada, adelante. Sí, quería hacer una pregunta, ¿me oyes? Te oigo, sí. Y es que son dos peticiones. Una es que yo me resulta difícil seguir todo el transcurso de la nebulosa hasta la creación de la protoestrella, que tú has explicado muy bien, pero yo creo que podría facilitarlo si en una diapositiva están sucesivamente explicadas o las diferentes fases de expansión, de enfriamiento, hasta tal punto y después de calentamiento otra vez, Ujú. porque aquí si no, no lo vemos, pienso yo. Claro. Y lo digo por si es posible, sería posible de forma esquemática Ujú. para no expertos como la mayoría de nosotros debemos ser. Y la otra cosa es que en las fórmulas también yo me pierdo porque es que no sé, no entiendo o no puedo hacerme una idea porque no sé qué representan algunas de las símbolos. Por ejemplo, Ajá. la L no sé qué es. Claro, no, no, O digamos, la M con el circulito y el puntito. claro, claro. No, digamos que es que no he Pero querido si tú lo meterme en las dices fórmulas. ahora, a lo mejor puedes ver lo que estás diciendo, pero ya dentro de un rato ya no me voy a cortar. Ya, no, no, lo que pasa es que esto no es muy relevante y de hecho es por eso por lo que no he querido meterme en las fórmulas, ¿no? Pues simplemente he comentado de una forma cualitativa lo que dicen estas fórmulas, pero no he entrado en ellas, ¿no? Si De quieres acuerdo. lo No, 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 explico, no, ¿no? no, Pero no, era por si era conveniente, a lo mejor no tiene ningún sentido no, yo hacer creo un que listado y no, que no. decir De hecho, la N que es o algo así, pero sí, claro, aquí no, la no. N, aquí habla de los tiempos. Esto es el tiempo Es un de poco la una escala reacción, dinámica. pero sí, Sí, pero sí, el tiempo de la escala térmica y el tiempo de la escala nuclear. Y estos simbolitos, la M es la masa, esto es la masa solar, la L la luminosidad y esto la luminosidad solar. Y la R es vale. el radio y el radio el radio solar. Es cuestión de ¿Y unidades. el circulito con el punto? Es el símbolo del Sol que se usa en las fórmulas de astrofísica. O Vale. sea, digamos que las unidades que utilizamos en astrofísica están referidas al Sol. Entonces, cuando hablamos de la masa de una estrella, decimos que son tres masas solares, no decimos que son 10 a Ya, la bueno. 38 kilos o 10 a la Pues 17 eso, por toneladas. ejemplo, digamos, un diccionario de estos símbolos. Ya, lo Pues, que pasa es que sí, bueno, que sí, que tienes razón. Lo que pasa es que esto no lo he considerado relevante porque tampoco quería meterme vale, en las vale. fórmulas, ¿no? Pues entonces, no, no, Simplemente, pues por eso entonces os digo, nada, hacer un nada. par de Era comentarios o solo tres sobre las escalas, un pero no tienes comentario razón, ¿no? Para presentar pero, estas fórmulas y seguirlas analíticamente, sí, sí, tendría que presentar todo lo que hay ahí, vale, pero vale, simplemente he querido pasar por encima dando estas pinceladas de lo que se obtiene con estas fórmulas, pero no es relevante en el discurso de la clase, ¿no? En el sentido que hay vale, que entender estas fórmulas para vale, seguir el vale. desarrollo. Gracias, perdón por la interrupción. Y luego de lo otro que me dices,
Y yo creo que en la clase próxima sí que tengo una diapositiva de este tipo, pero que es para toda la evolución estelar. Y Ah, que, vale, vale. bueno, igual luego al final de la clase, si tenemos tiempo, puedo acceder aquí a mis ficheros y buscarla, porque creo que sí que tengo una, pero que hace referencia a toda la evolución, no solo a la formación. Pero bueno, en Vale. cualquier caso Ya lo sí que vemos, tendría, era una idea porque no, como resumen del evidentemente hay un proceso proceso y unas sí que podría fases, venir bien. pero no se ve cómo se van sucediendo. Tú lo Ujú. has explicado, pero ayudaría a lo mejor poderlo tener Sí, pues en no, un pues veré, esquema. veré de Mm, incorporar alguna diapositiva de este tipo, sí, sí, porque Gracias. sí que sería ilustrativo. Gracias. Pues nada, a lo que íbamos, lo que os decía del límite subestelar, todo este proceso que hemos descrito y que acaba con la formación de la estrella, nos podemos preguntar si todas las nubes que colapsan van a acabar convirtiéndose en estrella. Y aquí la respuesta es que no. Porque hay algunas de estas protoestrellas, es decir, estas nubes ya al final de su colapso, que son muy pequeñas, con muy poca masa, y entonces si tienen muy poca masa, la temperatura que se va a dar en el núcleo nunca va a ser lo suficiente como para que se inicien las reacciones nucleares. Y entonces estas protoestrellas nunca serán estrellas. Serán estrellas, serán protoestrellas toda su vida. Irán contrayéndose hasta que ya no puedan contraerse más, porque por repulsión electrostática los electrones, bueno, no es exactamente repulsión electrostática, pero es un mecanismo cuántico en el que no voy a abundar, pero vaya, por la idea intuitiva podría ser esa, que ya no podemos apretar más los electrones y por tanto eso ya al final para el colapso cuando la protoestrella tiene un tamaño muy pequeño. Entonces, este límite subestelar eh, se calcula, bueno, y se sabe con cierta certeza que es del 0,8% de la masa del Sol, lo que es lo mismo el 8 por 1000 de la masa del Sol. O dicho de otra forma, 80 veces la masa de Júpiter, ¿no? Se da la circunstancia afortunada de que la masa del Sol es prácticamente 1000 veces la masa del planeta Júpiter. Entonces, en este contexto se habla indistintamente de fracciones de masa solar o de masas de Júpiter. Entonces, este límite, que sería el 8 por 1000 de la masa del Sol, o lo que... no, no, perdón. 80, el 8% de la masa del Sol, o lo que es lo mismo, 80 masas de Júpiter, esto es el límite subestelar. Las nubes, las protoestrellas que tienen una masa superior a este 8% de la masa del Sol, acabarán convirtiéndose en estrellas. Las que, por el contrario, tienen menos de este 8% de la masa del Sol, o lo que es lo mismo, 80 masas de Júpiter, si tienen menos, nunca serán estrellas. Serán siempre protoestrellas hasta que ya no puedan contraerse más por esa repulsión entre electrones y entonces se detendrá el colapso y al no haber aportación de energía, pues esto sí, esto se irá enfriando, pero en el transcurso de muchísimos años. Todos estos astros, como los que, bueno, aparecen aquí representaciones artísticas en la figura, se llaman enanas marrones. Una enana marrón es un objeto muy parecido a una estrella, pero que no tiene suficiente masa para convertirse en estrella. Y por tanto, en su interior no tienen lugar reacciones nucleares. Será siempre una protoestrella hasta que ya no pueda contraerse más y entonces con el tiempo pues irá apagándose lentamente y se convertirá en un objeto oscuro. ¿No? Pero que bueno, como los tiempos de enfriamiento de estas enanas marrones son muy largos, pues en el universo todavía no hay protoestrellas de este tipo que se hayan apagado por completo. Bien, y luego por acabar el discurso, tenemos aquí el resultado de un proceso de formación estelar. Fijaos cómo decíamos que los procesos de formación estelar se inician en una nube muy grande de varios miles de veces la masa del Sol y a medida que progresa el colapso, la nube se va fragmentando y da lugar a la formación de muchas estrellas, la formación de lo que se llama un cúmulo de estrellas, ¿no? Las estrellas se forman no de forma aislada, sino en cúmulos. Aquí tenemos uno de estos cúmulos de estrellas dentro de una nube y vemos que aquí la materia que falta
del interior de la nube, este hueco, es la materia inicial que colapsó hasta dar lugar a este cúmulo de estrellas. Las estrellas nacen en el seno de cúmulos. Los procesos de formación estelar llevan a que se formen a la vez centenares o miles o decenas de miles de estrellas. Todas esas estrellas permanecen en los cúmulos y luego por diferentes causas esos cúmulos se van como deshaciendo y las estrellas se van esparciendo por el espacio y por eso la mayoría de las estrellas las vemos aisladas y no las vemos formando parte de cúmulos, aunque algunos cúmulos sí que son observables a simple vista, ¿no? Por ejemplo, el cúmulo de las Pléyades, que lo vemos ahora en la constelación de Tauro al anochecer, en la dirección del este, o algunos otros cúmulos que llegan a verse al límite a simple vista, pero bueno, con telescopios pues podemos ver muchos cúmulos en los brazos de la galaxia, que es donde se están formando las estrellas, pero todos ellos son cúmulos relativamente jóvenes. Con el tiempo, los cúmulos las estrellas van abandonando el cúmulo, se van esparciendo por el espacio y por eso en el espacio vemos en general las estrellas aisladas. Bien, pues con esto hablamos la cuestión de la formación estelar y vamos a hablar ahora de cómo se forman alrededor de las estrellas cuyo proceso de formación hemos visto, cómo se forman los planetas. Los planetas se forman en estas estructuras que ya hemos visto antes y que se llaman discos protoplanetarios. Voy a retroceder un poco aquí. Fijaos que todas estas protoestrellas que veíamos ya en sus fases finales están rodeadas de una zona oscura, que es una materia de cierta densidad y que se distribuye en forma de disco alrededor de la estrella. Aquí tenemos, estos serían objetos como los de antes, pero que están vistos por el plano ecuatorial de la protoestrella y que corresponde con el plano de ese disco, ¿no? Y este disco de materia que en estos casos que lo vemos en la dirección del disco puede incluso ocultar la protoestrella o la estrella central, es en estos discos donde se forman los planetas. Los planetas se forman en estos discos por agregación de planetésimos. Esos discos, bueno, de pequeñas partículas y luego planetésimos, que a medida que van agregándose van dando lugar a la formación de lo que se llaman planetésimos. Estos discos están formados por una composición parecida a la de las estrellas. No están formados principalmente por gas, y ese gas es sobre todo hidrógeno y helio, pero también hay moléculas en ellos, hay moléculas de agua, moléculas de dióxido de carbono, otras moléculas, y también en las partes más exteriores del disco, las que están más lejos de la protoestrella central y por tanto son más frías, pues también se van formando pequeños granos de polvo, silicatos, que se van agregando entre ellos, se van acumulando y a medida que se van progresando estos procesos de agregación, se van creando objetos cada vez más grandes que a la larga van a dar lugar a la formación de los planetas. Aquí tenemos estos procesos que tienen lugar dentro de ese disco protoplanetario en que tenemos fenómenos de agregación de que por gravedad, pues estas pequeñas rocas que se van formando por agregación de granos de polvo y de materia se unen dando lugar a rocas cada vez más grandes que a su vez al ser más grandes tienen más fuerza de gravedad, son capaces de atraer a las que pasan por sus proximidades y van haciendo crecer objetos cada vez más grandes. A mí en particular esta diapositiva que estoy mostrando ahora me parece un poco desafortunada y es precisamente para comentar el por qué me parece desafortunada por lo que lo pongo, para que nos ayude a entender el problema. Fijaos que aquí da la impresión de que dos piedras han chocado violentamente en el seno de uno de estos discos. Entonces, claro, uno piensa, si dos piedras chocan violentamente, no se van a agregar, al contrario, se van a romper, se van a desintegrar. Entonces tenemos el efecto contrario, ¿no? Que las piedras grandes se rompen a forma de choques. Claro, esto no es así porque el disco protoplanetario es un disco ordenado. Es un disco ordenado en el sentido de que todas las partículas y todas las pequeñas piedras y todas las piedras más grandes y todos los planetésimos giran los que se encuentran a la misma distancia de la estrella, giran todos ellos a la misma velocidad. Porque esta velocidad de giro, que es la velocidad de giro que tienen también los planetas alrededor de su estrella, es lo que se llama velocidad kepleriana. Es la velocidad en la cual la fuerza centrífuga
contrarresta la atracción gravitatoria de la estrella central. Entonces, todos los objetos que se encuentran a una misma distancia de la estrella central o de la protoestrella central giran a la misma velocidad. Entonces, no chocan violentamente unos contra otros, sino que pasan unos al lado del otro con muy poca velocidad relativa. Yo me gusta poner el ejemplo también de la película esta Gravity, en la que tenemos pues, a dos astronautas en un satélite y que en la órbita de ese satélite pues hay como una lluvia de objetos que proceden de la desintegración de otro satélite y que pasan a gran velocidad en la misma órbita. Esto es imposible físicamente. O sea, si están en la misma órbita, todos se mueven a la misma velocidad. No vienen unos a gran velocidad y atropellan a los otros. Entonces aquí pasa lo mismo. Como todos se mueven prácticamente a la misma velocidad, cuando unos se acercan, el que está un poco más cerca se mueve un poco más deprisa, el que está un poco más lejos se mueve un poco más despacio, con lo cual unos sí que pueden acercarse a otros como intentando adelantarlos, pero a velocidades relativas muy bajas. Entonces, cuando dos objetos de una masa apreciable pasan muy cerca, pues sí que se atraen. Se atraen y se unen y forman un objeto más grande. Al ser más grande tiene más gravedad y es capaz de atraer a los que pasan a su alrededor. Y así sucesivamente se van formando objetos cada vez más grandes que son los que a la larga darán lugar a la formación de los planetas. Aquí tenemos una viñeta de cómo iría progresando esto. De nuevo, aquí tenemos ese choque, que como os digo, no es tal choque. Todos en su órbita van a velocidades muy parecidas, no se adelantan unos a otros, y si se producen alcances, son a velocidades relativas muy bajas y por tanto permiten que los objetos se unan y haya procesos de coalescencia y no de choque violento que produciría la desintegración. Aquí tenemos imágenes. Juan pregunta, Sí, 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 adelante. eh, ¿los discos protoplanetarios es lo mismo que, que las protoestrellas? ¿Ese disco es en el fondo una protoestrella que luego en esa órbita se ha ido añadiendo partículas, rocas, etcétera? ¿O es diferente? ¿Surge un planeta es diferente? ¿La generación del disco diferente a la de una estrella? Normalmente, bueno, claro, esto es un poco complejo, pero básicamente las imágenes que hemos mostrado ahora y está aquí, tenemos la estrella central y a su lado el disco protoplanetario. Entonces, hay argumentos dinámicos que indican que una estrella completamente aislada no podría formarse. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que la temperatura, el aumento de temperatura podía frenar el colapso, pero eso no puede ser por el argumento que hemos desarrollado. Ahora, lo que sí que podría frenar el colapso es la fuerza centrífuga. Debido a la conservación del momento angular, cuando la nube que está colapsando es cada vez más pequeña, gira más deprisa. Entonces, al girar cada vez más deprisa, tiene más fuerza centrífuga. Y la fuerza centrífuga sí que sería capaz de detener el colapso. Entonces, ¿esto cómo se lo resuelve la protoestrella, por así decirlo? Pues se puede resolver de dos formas. O bien la nube se puede dividir en dos, girando una alrededor de la otra. Y ahí se formarían dos estrellas. Y digamos que el momento angular estaría en momento angular orbital y cada una de las estrellas giraría más despacio y podría colapsar. Hoy en día se sabe que aproximadamente el 30%, y podría ser más del 30%, de las estrellas no son estrellas aisladas, sino que son estrellas dobles, o incluso estrellas triples o con más componentes. Y luego la otra vía es que no toda la materia de la nube se incorpore a la protoestrella, sino que parte de la materia se quede en órbita alrededor, formando ese disco protoplanetario. Ese disco protoplanetario es mucho menos denso que la protoestrella y entonces en este disco se van a formar planetas. Y tendremos esta configuración final de una estrella central y sus planetas. Entonces serían como estas dos configuraciones. O vamos a una estrella múltiple, en general una estrella doble, en que la nube se separa en dos y cada una de ellas colapsa a su ritmo y se forman dos estrellas, una girando alrededor de la otra, que son las estrellas dobles, de las cuales hay muchas, como digo, o bien que parte de no toda la materia pasa a formar parte de la protoestrella, sino que parte se queda en órbita.
Y es en esa parte que se queda en órbita la que forma el disco protoplanetario, y en ese disco protoplanetario se forman planetas alrededor del objeto central, que empieza siendo una protoestrella y que es el que luego se convierte en estrella. Vale, entonces los planetas necesitan de ese nacimiento de la estrella y de ese disco protoplanetario. Si no, no habría planetas. En principio sí, en principio sí. O sea, digamos que esto es un problema un poco de debate, que crea un poco de debate en la astrofísica moderna, porque se han descubierto algunos, muy pocos, planetas que parecen estar flotando libremente por el espacio sin estar alrededor de ninguna estrella. Pero vaya, son muy, muy escasos y es un tema que está todavía en investigación, ¿no? Digamos que el esquema general es que sí, que los planetas se forman alrededor de las estrellas. Entonces, en la actualidad nuestra estrella es el Sol. Por esto Exactamente, está. sí. De acuerdo. Gracias. Pues bien, y aquí, gracias a ti. Y aquí lo que tenemos en este caso es una protoestrella que así ha podido ser tomada esta imagen, en fin, es una imagen de interferometría, ¿no? En la que vemos el disco protoplanetario en el cual está teniendo lugar la formación de planetas, pero un planeta ya se ha formado en ese disco alrededor de la estrella. Y todavía queda disco en el cual muy probablemente, pues en los próximos miles o decenas o millones de años, se formarán otros planetas y esta estrella se quedará pues con un sistema planetario a su alrededor, como en el caso del Sol y del sistema solar. Aquí tenemos ahora una imagen de los planetas del sistema solar. Aquí en esta imagen, sí, tengo otra pregunta. ¿Tengo una mano levantada, Miguel Ángel? ¿O es la de Sí, antes? ese era yo, el de antes, sí. Ah, vale, vale, gracias. Bien, pues como os digo, aquí los tamaños de los planetas y del Sol están a escala, las distancias no. Digamos que los planetas están mucho más lejos del Sol y mucho más lejos entre sí. Pero aquí tengo esta diapositiva para ilustrar el hecho de que los planetas más interiores son planetas pequeños y rocosos, como la Tierra, formados pues, principalmente por hierro, níquel, silicatos y, bueno, agua en algunos casos, como en el de la Tierra, y una atmósfera pequeña con relación al tamaño del planeta. Y luego tenemos dos gigantes gaseosos, Júpiter y Saturno, y dos gigantes de hielo, Urano y Neptuno. ¿Es casualidad que los planetas cercanos a la estrella sean pequeños y rocosos y los lejanos sean gigantes de hielo o de gas? No es casualidad. Esto tiene que ver con la influencia, por así decirlo, con la presencia de agua en los discos protoplanetarios. En los discos protoplanetarios hemos dicho que hay hidrógeno y helio, que hay también silicatos, pero hay también muchas moléculas de agua. De hecho, no solo en los discos protoplanetarios, sino en todo el universo. En todo el universo, el agua es la segunda molécula más abundante del universo. ¿Por qué? Pues bueno, el elemento más abundante del universo es el hidrógeno, que digamos el 70% de la materia del universo está compuesta por hidrógeno. Entonces, la molécula más abundante es el hidrógeno molecular, lógicamente, la molécula formada por dos átomos de hidrógeno. El siguiente elemento más abundante es el helio, pero el helio es un gas noble, perdón, no forma moléculas. Y luego el tercer elemento más abundante es el oxígeno. Por tanto, la segunda molécula más abundante es la que forman el oxígeno y el hidrógeno, es decir, el agua. Por eso en el universo hay mucha agua en todas partes. En el sistema solar, claro, cuando volvemos ahora a la idea de este disco protoplanetario, en todo el disco hay agua, pero claro, en las zonas más interiores del disco, las más cercanas al Sol o a la protoestrella, cuando el Sol era una protoestrella, el agua estaba en estado gaseoso, en estado de vapor de agua. Por tanto, no contribuía a los procesos de agregación. Sin embargo, en la parte más externa, el agua estaba en estado sólido, en forma de cristalitos de hielo. Y estos cristalitos de hielo, que a su vez constituían bloques de hielo, pues sí que contribuían a los procesos de agregación. Por eso, más allá de lo que se llama
la línea de nieve, que es la zona del disco protoplanetario donde el agua pasa de estar en estado de gas a estar en estado sólido. Agua líquida no puede haber porque no hay presión. Entonces tenemos agua en estado de gas, no participa en los procesos de agregación, por tanto los planetas nos van a salir más pequeños. Y luego agua en estado de hielo, que sí que va a participar en los procesos de agregación. Por tanto, nos van a dar planetas mucho más grandes, mucho más masivos, y algunos de ellos muy ricos en hielo, que prácticamente tienen una gran parte de su composición es hielo de agua, como es el caso de Urano y Neptuno. Bien, este argumento, que era conocido desde hace mucho tiempo, fue muy discutido cuando se descubrió el primer planeta extrasolar, que se descubrió en la estrella 51 de Pegaso. 51 de Pegaso es una estrella muy parecida al Sol y se descubrió que tenía un planeta muy parecido a Júpiter, pero muy cerca de la estrella. Entonces, claro, esto chocaba con el argumento que acabo de describir. ¿Cómo es posible que un planeta gigante, gaseoso, se forme tan cerca de la estrella donde nunca puede haber habido hielo en estado sólido, nunca puede haber habido agua en estado sólido? Entonces esto dio muchos debates. De hecho, la existencia de este primer exoplaneta, muchos científicos no la aceptaron al principio. Luego, claro, a medida que se avanzó la investigación, se vio que era efectivamente la única explicación y que sí que se trataba de un planeta. Entonces, lo que hoy en día se considera, y además se tiene certeza, es que los planetas en general no se quedan en el lugar en que se forman. Cuando un planeta, como aparece en esta imagen artística, cuando un planeta acaba de formarse, como este que tenemos aquí o este que tenemos aquí, está todavía en el seno de un disco protoplanetario relativamente denso. Entonces el planeta va perdiendo energía, por así decirlo, como tiene que moverse en el seno de un medio denso o relativamente denso, pues por fenómenos de fricción, podríamos decir, va intercambiando energía por en medio, va perdiendo energía y va cayendo, acercándose cada vez más a su estrella. ¿Cuándo se detiene este proceso? Este proceso, aquí tenemos el planeta que se forma lejos y por este proceso de fricción va acercándose cada vez más a su estrella. Llega un momento en que la estrella, al final de la fase de protoestrella, genera una gran cantidad de radiación. La fase final de la protoestrella es una fase muy violenta, porque es un astro que todavía no ha acabado de estabilizarse. Entonces emite gran cantidad de viento estelar, emite gran cantidad de partículas, que esas partículas, creo que lo tengo aquí, eso es, esas partículas barren el medio protoplanetario y lo dejan libre de ese gas sobrante de los procesos de formación de los planetas. Entonces, en el momento en que por estos procesos tan violentos de la estrella central, toda esa materia sobrante es barrida hacia los confines del sistema estelar, entonces los planetas ya se quedan en sus órbitas estables. Aún bueno, si hay muchos planetas, como en este caso, pues puede haber también interacciones de unos con otros, hasta que al cabo de un tiempo, pues el sistema acaba estabilizándose. Aquí tenemos, y esta es ya la última diapositiva, es una teoría sobre cómo evolucionó el sistema solar, ¿no? Que en un principio, pues lo que tenemos aquí, esto es cuando el punto de inicio de esta simulación. Aquí tenemos muchos planetésimos en el interior, planetas gigantes en el exterior con más planetésimos. Todo eso va interaccionando, van rozando, estos planetas van acercándose, interaccionan entre ellos, se alejan, en fin, es una cosa así complicada de seguir paso por paso, pero finalmente se llega a la configuración estable que tenemos aquí de los 4 planetas interiores, los 4 exteriores, los otros 2 se nos han ido más para allá. Y aquí el cinturón de asteroides, que son muchos pequeños planetas que no han acabado de formar un planeta grande, muy probablemente por la influencia de Júpiter. A ver, así se me había ido. Entonces, digamos que esto es lo que acaba con los procesos de formación de los sistemas planetarios. Los planetas interiores son planetas pequeños rocosos, los planetas exteriores son planetas gigantes, gaseosos o planetas de hielo. Cuando se forman, pueden interaccionar todavía con el medio del disco protoplanetario, pueden ir cayendo hacia el interior, pueden interaccionar entre ellos, hasta que al final ese medio protoplanetario es barrido
por la radiación de la estrella, los planetas se van estabilizando sus órbitas y el resultado final pues, es un sistema con una estrella central y pues, sus planetas alrededor de la estrella. Bien, y con esto acabo la presentación. Si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario. No, pues si no es así, paro de grabar ahora. Eso es.